tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Lucas capítulo 17, versículo 5. Dice así la palabra por la Biblia textual. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Dijo el Señor: si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais al sicómoro: sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. Mateo 17, 14 también dice así. Mateo 17, 14 dice: y cuando llegaron el gentío, se les acercó un hombre arrodillándose ante él y diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada sería imposible. Y Marcos 9:28, que también es similar, todos estos pasajes son similares. Marcos 9:28 dice: después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Les dijo: esta clase no sale sino con oración. Amén. Bien, tres pasajes que son paralelos, que hablan de una forma muy similar. En los tres estaban los discípulos, diferentes formas de verlo: Marcos, Mateo y Lucas, pero es el mismo pasaje. En el primero ellos dicen: aumenta nuestra fe, pero ellos le habían dicho: aumenta nuestra fe, por lo mismo que ocurrió aquí, porque si ustedes se fijaron lo que dice, después de que dice aumenta nuestra fe, él le dice: si tuviera fe como un grano de mostaza. En Mateo 17 termina diciéndole: ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Y vuelve otra vez a decirle: si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces es lo mismo. Y luego en Marcos 9:28 es donde preguntan: ¿por qué no pudimos? Y él les dice: porque no pudimos echarlo, porque esta clase de demonios o esto sale es con oración. La enseñanza de hoy tiene que ver fe, pero también terminamos hablando de la oración. La enseñanza se llama aumentanos la fe. ¿Usted le ha pedido al Señor algún día: Señor, yo quiero creer más? Porque fe es creer que lo que Dios dice se cumple, aunque yo no vea cumplimiento, pero eso es fe. Creer que lo que Dios dice y dijo tiene cumplimiento. Y creer es solo creer en cualquier cosa y hasta en Dios, pero creer no es fe. Creer tiene que ver con fe, porque fe es creer pero convencido, mientras que creer, la Biblia dice, hasta el diablo cree y tiembla. Entonces no tiene que ver, sí tiene que ver creer y fe. Y por eso este pasaje: aumentanos la fe. ¿Qué estaban diciendo ellos? Aumentanos el creer,
aumentanos el creer lo que dice tu palabra o el creer lo que tú dices. Aumenta en nosotros que nosotros podamos convencernos. Ellos tenían fe. ¿Por qué tenían fe? Porque habían ido a orar por este joven. Habían ido a orar para que fuera liberado de espíritus. Pero el Señor les dice, poca fe. O sea, le faltaba tener por decir, un lleno o una llenura más bien de la fe. Nosotros necesitamos convencernos de esto, tener que y pedirle al Señor que nosotros podamos tener esa llenura de la fe, que podamos tener una fe grande, que podamos tener, así sea una fe pequeña. El Señor sanó a muchos porque les dijo, grande es tu fe. Pero recuerden que el Señor hace una comparación. Si tuviera fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es pequeño. La semilla de mostaza dice que es la más pequeña, pero crece y es un árbol inmenso que da mucha sombra. Entonces, fe pequeña y fe grande se puede ver igual, pero poca fe, ahí sí hay diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Nosotros, todos nosotros, hemos recibido del Señor una medida de fe. Lo dice Romanos 12, versículo 3. Fíjese bien cómo dice Romanos 12, 3. Ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que con sobriedad, según la medida de fe que Dios nos dio a cada uno. Dios nos dio una medida de fe. La Biblia habla en Corintios que el Espíritu Santo nos da dones, y entre los dones del Espíritu Santo está la fe. La fe es un don del Espíritu Santo. Nosotros recibimos del Espíritu Santo una medida, pero esa medida tiene que crecer. Ejemplo, por eso puse esto aquí. Mandé a colocar esto. Aquí por lo menos hay un vaso de agua lleno, un vaso vacío y otro vaso con una piedrita y con algo. Este vaso está lleno, ¿verdad? Está lleno. Si yo lo pongo así, a este vaso le falta llenarse. Tiene agua, pero le falta llenarse. Pero ¿qué ocurre? Si yo le echo a este vaso, todavía sobra agua. ¿Por qué razón? Porque hay algo que está impidiendo que se llene solo con el agua, ¿verdad? Así ocurre. Nosotros, todos nosotros, ¿qué es lo que veo yo con esto? Que nosotros tenemos una medida de fe, pero tal vez está hasta la mitad, como el vaso de agua que está a la mitad, o como el vaso de agua que está con piedra o con basura, y queremos llenarlo y se llena, pero hay algo que impide ser lleno completamente o solo de agua. Normalmente los niños, los bebés, cuando nacen, normalmente nacen con todos sus órganos, ¿verdad? Eso es lo normal, con todos sus órganos, con todos brazos, pies, todo. ¿Qué diferencia tiene un bebé con un adulto? La diferencia es que ya creció, ¿verdad? Pero el bebé está completo, el adulto está completo. La diferencia es el crecimiento. Igual ocurre con esto, ejemplo que estoy dando. El niño está completo, el adulto está completo, lo que necesita es crecer. La semilla está completa, la semilla no está partida. El Señor dijo, si tuvieras fe como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es entera, no le hace falta nada. Lo que ocurre es que está como semillita nada más.
pero cuando va creciendo y avanza. Así ocurre, digamos, con el adulto y con el niño. Son iguales en las partes de sus órganos. Lo único es el crecimiento. ¿Y qué es lo que yo puedo ver con todo esto? Que la semilla de mostaza crece y da sombra a personas o a otros árboles, pero tan pequeñita que cubre a los demás. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver con esto? El Señor les dijo, ellos le dijeron, ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. O sea, porque había poca. No era que tenían algo, pero le faltaba complementarse. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo. Le faltaba fe. Y cuando uno dice poca fe, no significa no tiene, sino que tiene poca, o sea, le hace falta completar o llenar. Los discípulos sí tenían y creían, por eso oraron por liberación. Ellos oraron por esta persona con espíritu, pero les faltaba estar completos en Dios para poder dar la respuesta que necesitaba el padre de este joven. Aumenta significa le falta completar o llenar. ¿Qué es lo que yo veo con esta enseñanza? Que hay obstáculos en la vida del ser humano o del creyente que le impide ser lleno de la fe. Mire, hermanos, esta enseñanza que Dios está permitiendo hoy, así como las otras enseñanzas que se han dado, que ya con esta es 12 enseñanzas de la fe, yo creo que irá, Señor, así como les dijo a los discípulos, ¿no? Me perdonan lo que les voy a decir, ¿no? Pero así es, hasta conmigo mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando le dijo el Padre, mire, le traje a sus discípulos y no hicieron nada. Ellos fueron y oraron, tenían fe, pero no estaban con esa fe completa. O sea, era como un creer en Dios de que sí se puede. Tal vez irían a orar y dirían, se va espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Y dirían, ¿será que sí se va? Yo creo que es que como que algo pasa y no pasaba nada. O sea, les faltaba a ellos algo para poder ser libres y poder tener la capacidad y la autoridad para decirle a ese espíritu inmundo que tenía este joven que se fuera en el nombre de Jesús. Cuando el Padre le dice, tus discípulos no pudieron hacer nada, el Señor Jesús les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuánto soportaré? ¿Hasta cuántas enseñanzas les vamos a dar? Ya van 12, ¿será que quieren 20? Dirán usted, uy, pastor, pero usted viene a predicar o ofenderme. Que hayan muchas enseñanzas no significa que estén mal, ¿no? Sino es preparación porque algo grande el Señor está haciendo en este lugar. Algo grande el Señor quiere hacer en su casa. Algo grande el Señor quiere hacer en su familia y necesita que usted se prepare con la fe. Necesita que usted se llene del conocimiento de la palabra de Dios para que usted pueda y tenga la autoridad de decirle al problema, se va en el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Significa, le creemos a lo que Dios dice, y por creer lo que Dios dice, Dios hace en la iglesia, porque creemos lo que Dios dice. Y si seguimos creyendo lo que Dios dice, el Señor seguirá haciendo más. Entonces el Señor está haciendo y va a seguir haciendo, pero lo que está permitiendo el Señor es que nos sigamos preparando. Y si nosotros llegamos a dudar o llegamos a decir, ¿será que no se puede? ¿Será que es imposible? Ahí es donde va a decir, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo me los voy a aguantar? ¿Usted no ha sentido que el Señor le diga así? ¿Hasta cuándo me lo voy a aguantar? O de repente no le dice el Señor, pero sí le dice a su esposa, ¿hasta cuándo me lo voy a aguantar? ¿Alguno le ha dicho a su esposa así? ¿Hasta cuándo me lo voy a aguantar? ¿Cuándo va a cambiar? Gloria a Dios porque ya cambiaron, ¿no? Larry cambiadísimo, ¿no? Bien, bueno,
Entonces, mire, ¿qué es lo que veo yo con esta enseñanza? Aumenta nuestra fe. Hay obstáculos en la vida de los creyentes que nos impide que recibamos esa fe, porque así como los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe, nosotros estamos también diciendo, Señor, yo quiero tener una fe, así sea pequeñita, pero completa. Recuerden que la semilla de mostaza no le faltaba parte de la semilla, es una semilla pequeñita porque esa es su forma normal como semilla, pero está completa. Pero es muy diferente que le falte una parte. Igualmente ocurre con nosotros como cristianos. Nosotros decimos que tenemos fe, pero se ora por alguien y no pasa nada. Entonces terminamos diciéndole, Señor, aumenta la fe. Usted me dio una medida de fe. Romanos 12:3 dice que nos dio una medida de fe, pero mi fe tiene que crecer. Y tiene que crecer de que hayan milagros sobrenaturales y prodigios. Esto no es solamente por predicar porque el Señor me mostró esto. Esto no es solamente por eso. Esto es porque el Señor ya ha dicho años atrás que va a ser en la iglesia. Y la única forma de que el Señor haga en la iglesia es que la iglesia está llena de fe. Es que nosotros seamos personas llenas de fe, pero hay algo que tal vez nos impide a nosotros estar llenos de fe, recibir y tener la autoridad. Algo nos impide, obstáculos o basura o impedimento que hay en nosotros, que somos vasos, ¿verdad? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos vasos. Bien, así como estos vasos de barro. Primer obstáculo, incredulidad o la duda. Ese es uno de los obstáculos que hay en el ser humano. Ahora, la duda es uno de los impedimentos. Fíjese lo que dijo el padre de este muchacho: ayuda mi incredulidad. Significa, él creía, pero algo había en él que le impedía tener esa convicción total. Porque le dijo, ¿crees? Dijo, sí, pero ayuda a mi incredulidad. Significa, tenía dudas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay dudas en nosotros? ¿Por qué habrán dudas en nosotros? Por las experiencias malas que hemos tenido en un pasado. Cuando nosotros hemos tenido experiencias tal vez de infidelidad o de fracasos, hay dudas. Por lo menos en el matrimonio, cuando el hombre, casi siempre es el hombre el que es infiel, aunque también la mujer, pero el hombre lleva una ventaja. ¿Qué dicen las mujeres? Sí, es más infiel el hombre, ¿verdad? Pero en el Señor ese hombre es una bendición grandísima. Es fiel al Señor y fiel a su esposa. Así que gloria a Dios por estos hombres que están aquí. Bien, en el matrimonio ocurre esto. Cuando ocurre infidelidad, cuando pasa esto, ya la esposa deja de confiar. Ya tiene que el hombre ahora ganarse lo que él dice que cambió. Porque es que una cosa es decir ya cambié y otra cosa es mostrar algo diferente. Entonces, hombres quieren, perdóneme por lo que hice, y creen que porque pidió perdón, la mujer tiene que olvidarse. No es así. Si pidió perdón, muestre el cambio, porque no es con las palabras que se arregla, es con las palabras y con los hechos. Amén. Y ese es el error, que muchos dicen, perdóneme, ¿y qué pasó? ¿Y por qué todo no es normal? Sí, pero es que yo ya le perdí confianza a usted. Tiene que ganarse ahora la confianza. Bueno, cuando alguien viene con estas experiencias de que le han fallado, de que le han sido infieles, de que las cosas no le han salido bien, llega el Señor y piensa,
esto como que es demasiado, yo creo que Dios no va a hacer ese milagro, es muy grande. Entonces la incredulidad, la duda que pueda haber en el ser humano es uno de los impedimentos que impide al hombre llenarse completamente de la fe. Amén. Santiago 1, 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar impelida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Fíjese bien, debemos nosotros no ser de doble ánimo. Doble ánimo es alguien que no es constante. Ajá. Otro de los impedimentos que causan el ser humano el ser lleno de fe, el tener esa fe completa, es amor al dinero. Y alguien dirá: pero ¿qué tiene que ver el amor al dinero con la fe? Sí, mire, primera carta a Timoteo 6:10 lo que dice, que habla del amor al dinero con la fe. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Fíjese, el amor al dinero impide que el hombre tenga una fe plena. Y fe plena, recuerde que fe es creer lo que Dios dice que se va a cumplir aunque no lo vea. Eso es fe. Cuando alguien tiene amor al dinero, que todo es plata y que todo lo resuelve con plata, y si no puede quiere pagar y sobornar porque para eso hay plata, la solución para esa persona es el dinero. Entonces a esa persona le cuesta tener fe porque él resuelve es con plata. Entonces por esa razón el amor al dinero le impide al hombre tener esa fe plena. Amén. Bien. Tercero, amistad con el mundo. Este es otro obstáculo que hay que le impide al hombre tener fe. Mire, ejemplo de esto, todos nosotros. Yo pienso que la mayoría de nosotros pasamos por estos pasos de decir yo creo, pero habían dudas. Pasamos eso. Yo creo, pero como me bendijo Dios, vino amor al dinero y ahora el negocio y la bendición y comienza a apartarse. Y luego viene esto, amistad con el mundo. Porque recuerden que, vuelvo y digo, fe, creer lo que Dios dice que va a hacer, que dijo. Fe es creer la palabra que Dios profetizó, que habló sobre nosotros y que va a hacer en nosotros. Eso es fe, ¿verdad? Nosotros estamos creyendo que las profecías tienen cumplimiento. Nosotros estamos creyendo que lo que Dios habló a través de un predicador o un profeta tiene cumplimiento. Nosotros estamos creyendo que si cumplimos la palabra como está escrita, tiene cumplimiento. Nosotros nos agarramos de eso. Pero ¿qué ocurre? Como no se cumple, como no llega la respuesta, como vemos que se demora, entonces comienzan a hacer amistad con el mundo. Santiago 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, dicen otras versiones, almas adúlteras, es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? ¿Qué es eso de amistad con el mundo? Cristianos que tienen amistad con el mundo. Vamos a ver si aquí hay. Yo creo que no hay. Cristianos con años en la iglesia, que dentro de la iglesia hablan muy bonito, educados, estudiados, y cuando están en la calle casi se parecen a los malandros de la calle. De repente, ¿no? Para que no me digan que, uy, pero usted ¿por qué habla ahora así de que gloria a Dios, aleluya? ¿Usted como cristiano o qué? La sangre de Cristo, uy, ¿qué es eso? Entonces mueve las manos y camina y chévere. No lo perdimos, sigue con nosotros. La amistad con el mundo. Otros se visten igual que los que viven en desorden.
y no se diferencia con ellos, ni siquiera saben que es cristiano. Bueno, esto no pasa aquí, gracias a Dios, qué bendición. Le estoy predicando a los santos para que prediquen a los perdidos afuera. ¿Vio? Hay uno que está convencido que es un santo. Tiene fe, recibe tu recompensa y tu milagro hoy. Y los demás, yo también creo. Amén. Bien. Algo más que impide al ser humano o al creyente recibir o tener una fe completa, esa fe que puede decir: recibo mi milagro, recibo la bendición porque yo estoy creyendo, porque nada me impide a mí recibir lo que Dios dice en su palabra. Algo más. ¿Qué impide al cristiano tener esa fe plena? Recuerde que dijeron: aumenta nuestra fe. Y el Señor les explicó con muchas enseñanzas qué era el problema de ellos. Lucas capítulo 9, 57. Otra es seguir al Señor con exigencias. Eso significa en la iglesia. Y eso significa cristianos que no quieren compromiso. Lucas 9, 57 dice: y mientras iban por el camino, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y anda y proclama el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, pero primero permite que me despida de los de mi casa. Termina el Señor Jesús diciendo: ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Por qué yo digo que creo en el Señor y que tengo fe? ¿Y sabe por qué se dice que tiene fe? Porque se está esperando cumplimiento de una palabra, ¿verdad? Porque se está esperando el cumplimiento de una profecía. Entonces estamos teniendo fe a esa profecía o a esa palabra o a esa predicación, a lo que está escrito en la Biblia. Estamos creyendo, significa tenemos fe. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué esos cristianos dicen: yo creo, pero no veo respuesta? Porque vienen a la iglesia, porque siguen al Señor, pero dice, pero con exigencias. O en otras palabras, lo voy a seguir de lejos, o voy a seguirlo, pero no quiero compromiso, Señor. ¿Cómo es eso de no querer compromiso? Mire, hermanos, hay cristianos que tienen tiempo en las congregaciones y no quieren compromiso con el Señor. ¿Cómo es eso? No quieren estudiar la Biblia, no quieren recibir estudio bíblico, no quieren prepararse. Hay otros que tienen casi 30 años congregándose y todavía están pensando: ¿será que me bautizo o no me bautizo? Y tienen años y todavía están pensando en si se bautiza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo te voy a seguir, pero yo voy a la iglesia, pero eso significa: no quiero un compromiso. Yo como que solamente vengo, me disculpan las personas nuevas, porque hay personas nuevas que vienen y está bien, vienen de visita o vienen y no quieren así. Pero hay algunos que tienen años y años en la iglesia y no estudian. O sea, que uno sepa que estudian la Biblia, que reciban estudios aquí en la iglesia, no, y se les dice, no, así estoy bien. Eso significa: no quiere un compromiso. Y como no quiere un compromiso, entonces por esa razón dice: pero ¿por qué no se me cumple lo que el Señor dijo en su palabra? Y si yo tengo fe, lo único es que cree a lo que Dios dijo, pero como no tiene compromiso con Dios, o sea, es como: sigo al Señor, pero como yo quiero. Mire, algo que yo veo, que alguien no tenga compromiso, tal vez pueda decir: no, yo no tengo compromiso aquí en la iglesia, yo solamente quiero oír la palabra. Bueno, está bien,
pero ni siquiera tiene compromiso de hablarle afuera a alguien. Ni siquiera es capaz de decirle a una persona: mire, Jesucristo hizo eso conmigo. Me sanó, me bendijo, me bendice, me restaura. No tiene, es tanto el compromiso que no quiere tener, que ni siquiera se invita a la iglesia. ¿Y usted sabe cómo es eso de que no se invita ni siquiera a la iglesia? Que ni siquiera él dice: hoy voy a ir, después dice: no, mejor no voy. O sea, ni siquiera aceptó la invitación que él mismo se propuso. ¿A alguno le ha pasado? Que ha dicho: voy a ir hoy. O sea, se invitó y después me desinvito, no voy. Llovió como a las 3:30. No, eso, viene agua. Cada vez que llueve un domingo: Señor, quita esa nube, para que los hermanos no tengan excusa. Y el Señor oye la oración de los pastores. Amén. Así que cuando usted vea eso, lluvia, los pastores están orando ya. Ya los pastores empezaron a orar. Entonces, hermanos, usted, ya que no invita a alguien, invítese usted. O sea, adquiere un compromiso de venir por lo menos una vez a la semana a la iglesia. Ahora, venir a la iglesia una vez a la semana no es porque necesitamos llenar esto. No, es que usted necesita llenarse del Señor. Usted necesita fortalecerse del Señor. Y la Biblia nos dice que qué bueno es que estén los hermanos juntos, en armonía. O sea, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nos llenamos del Señor, nos motivamos, hablamos, vemos la fe de aquel hermano, vemos como aquel habla y digo yo: uy, el Señor hizo eso con él, lo va a hacer también conmigo. Amén. Pero usted en la casa suya solo puede recibir, porque Dios es Dios, pero allá puede también desanimarse, mientras que aquí va a ser diferente, porque están uno con otro. Entonces, hermanos, 4 cosas que ocurren al cristiano que le impide tener esa fe plena. Y ellos habían dicho: aumentanos nuestra fe. Un quinto punto que le impide tener esa fe que necesita, así como el vaso de agua llena: el no pasar las pruebas. Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, hermanos, es necesario que vengan las pruebas. Lo que está pasando en Venezuela, ¿qué será? Muchas cosas, pero entre esos está pruebas, preparando a Venezuela para algo grande, preparando a Venezuela para un avivamiento, porque el hombre debe de dejar de mirar a los hombres. El Señor está permitiendo que el Venezuela esté pasando por esta situación, porque se necesita que hayan hombres y mujeres también que nos pongamos a orar más, porque cuando hay problemas oramos más. Cuando todo está bien decimos gracias, Señor, pero no oramos mucho. Pero cuando la cosa está fuerte: Señor, Señor, ahí hasta nos arrodillamos, nos acostamos, ya no hallamos cómo hacer, ¿verdad? Oramos y oramos: Señor, ayúdanos, ayuda, levanta Venezuela. Dios está permitiendo. Mire, cuando alguien que es probado, significa con algo que no le cuadra, que no entiende, pero termina entendiendo que el Señor lo que está haciendo es probando para ver si lo que dice que cree lo comprueba. Tenemos que pasar esa prueba. Tenemos que permanecer en el Señor, porque si nosotros no desesperamos, no agarramos lo que Dios tiene para nosotros. No pasar la prueba significa aceptar lo que propone el hombre. No pasar la prueba significa aceptar lo que propone el enemigo, la corrupción, el engaño, la maldad. Pero pasar la prueba significa: uy, Señor, con el sueldo que tengo, con la entrada que tengo, pero usted es mi Señor y es mi proveedor, y Dios va a hacer un milagro. Pero si se desespera y termina haciendo lo que no es para recibir lo que usted necesita, se le alargó la bendición, se le demoró más la bendición. Es mejor agarrarse y decir: ay, Señor, yo espero, yo confío. Si no confía, no tiene una fe plena. Pero si confía, se llena el vasito, se llena la fe, se llena su corazón de esperar en Dios.
Amén. Bien. Entonces, mire, hermanos, que yo estaba orando hoy, pero también en estos días ya tengo un tiempo haciéndole esta pregunta al Señor. Y uno como que dice, le entendí lo que el Señor me dijo. Hoy le volví a preguntar, porque lo que estamos viendo con respecto a lo que dijeron los discípulos, aumentanos la fe, significa aumentanos el creer para tener la autoridad de echar fuera ese demonio en una sola vez. Por decir, en el nombre de Jesús te vas. No tener que ir varias veces y no tener que vayan y que digan, mire, tus discípulos no pudieron. O sea, hay momentos en que uno dice, pero ¿por qué tanto proceso para la fe? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué tanto proceso para que se cumpla? La duda, bueno, ya no dudo más. El amor al dinero, yo confío en el Señor. No miro más el dinero. Confío en la bendición que usted me da. La amistad con el mundo, echo fuera toda esa corriente. Las pruebas, espero en el Señor, ¿verdad? Es un proceso. Pero ocurre que hubieron varios hombres y mujeres que se acercaron a Jesús y no pasaron tanto proceso. La mujer del flujo dijo, si toco el borde de su manto recibo el milagro. Imagínense que duda, amor al dinero, nada. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ella sí recibió el milagro de una forma instantánea? Los obstáculos que ella tenía era la gente. Los obstáculos que ella tenía era la multitud, meterse entre todos, pasar la vergüenza. Pero se metió entre todos y dijo, si toco el borde de su manto me sano. Tocó el borde y recibió milagro. No tenía tantos obstáculos. ¿Qué otros más? Los 10 leprosos le dijeron, queremos que nos sane. Le dijo, vaya al sacerdote, y recibieron sanidad. O sea, no tuvieron proceso. El centurión con el siervo le dijo, di la palabra. No hubo mucho proceso. La hija de la mujer cananea también recibió liberación por la mujer. Dijo, Señor, nosotros comemos de las migajas que caen de la mesa. Ahora uno pregunta, no llega a preguntarse, Señor, ¿y por qué ellos les tocó como tan rápido? No se ha preguntado usted. Alguno no ha dicho, solamente creyeron y recibieron. Los leprosos, el ciego, hijo de David, ten misericordia de mí, y recibieron el milagro. ¿Y por qué nosotros tenemos que pasar un proceso? Es la pregunta que cualquiera se puede hacer. ¿Por qué tenemos que pasar un proceso? Mire lo siguiente. Lo que ocurrió con ellos fue que ellos captaron que iba pasando el Señor Jesús. O sea, vieron el tiempo, vieron el momento y no desaprovecharon el momento, sino que dijeron, me voy a Jesús, grito Jesús, hijo de David, me acerco a Jesús y recibo un milagro. O sea, ellos la agarraron. Mire, hace tiempo, hace muchos años, cuando vino un pastor de Ecuador, creo que es de Ecuador, se me olvidó el nombre de este pastor, si alguno recuerda, uno gordito, Oscar, ¿qué? Estrada. Este pastor usaba en milagros. Y yo recuerdo un día que una hermana pasó y dio testimonio. Y el testimonio era que el Señor me sanó, que el pastor oró y recibió un milagro. Ahora, la que estaba al lado de esa hermana, que ella regresó y se sentó, la que estaba al lado de ella no recibió el milagro. ¿Por qué ella recibió el milagro y la otra no recibió el milagro? Porque la otra que estaba ahí o estaba distraída, o no creyó a la palabra que estaba dando el predicador, o estaba con dudas, o estaba diciéndose, eso que me va a sanar.
Mientras que la que estaba ahí dijo, yo me sano, yo recibo esa palabra, yo tomo esa sanidad para mi cuerpo en el nombre de Jesús, es para mí, y recibió el milagro. Así pasó con estas personas. Ellos dijeron, yo toco a Jesús, yo me agarro de Jesús. En todas las congregaciones se está predicando la palabra, se está hablando de Jesús, pero algunos están distraídos, algunos están con mensajes, algunos están con una cosa y con otra, y se está dando la palabra, se está diciendo, y le pregunta cómo estuvo la predicación. Buenísima. ¿Qué fue? No me acuerdo, pero estuvo buenísima. No agarraron la palabra, no prestaron atención a la palabra, no prestaron el momento en que estaba diciendo recibe sanidad, y él estaba distraído o ella estaba distraída y no recibieron el milagro. Mientras que ellos sí supieron el tiempo y supieron aprovechar el momento y no dijeron, yo me acerco a Jesús y yo agarro de Jesús. Y con nosotros, ¿qué ha pasado con nosotros? Nosotros sí hemos recibido, todos los que estamos aquí, que tenemos años viniendo a la iglesia y congregándonos, sí hemos recibido milagros. Pero lo que ocurre es que como pasa el tiempo, ya yo recibí un milagro y pasa el tiempo y comienza a ver que no viene la respuesta, porque como prediqué la vez pasada, el Señor se demora y comienza a tomar y a embriagarse. Recuerda Mateo 24. O sea, como ve que no hay respuesta, como ve que viene y vuelve y no pasa nada, entonces como que no ocurre milagro. Y esto lo que ocurre es poca fe. O sea, poca fe ya la tenía, antes la tenía, pero ahora disminuyó la fe. ¿Qué ocurrió? Esta poca fe significa los obstáculos que después de ser un cristiano lleno del Señor, ahora volvió otra vez a tener duda, ahora volvió otra vez a seguir la corriente del mundo, ahora otra vez, como ahora me bendijo el Señor, ahora el amor al dinero y ya no vengo a la iglesia porque mis negocios, y ahora otra vez las pruebas y ya no, el Señor no me respondió. Entonces la fe disminuye y eso ha pasado en la iglesia. Mire, algo más que impide que se reciba milagro y que se reciba la bendición de Dios es, dice la palabra, por impenitentes. Lucas 10, versículo 13. Dice, Lucas 10, 13. Dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se hicieron en vosotros, haría tiempo que sentadas en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerante para Tiro y Sidón que para vosotros. El Señor había hecho milagros en estas ciudades, Corazín y Betsaida, pero estaba diciendo el Señor de que en ellos no había arrepentimiento. ¿Y cómo es esto? O sea, hubieron lugares donde el Señor hizo milagros y hubieron otros lugares donde no hizo milagros. ¿Por qué razón? Por la incredulidad. Pero aquí está en este pasaje diciendo que ellos no tenían arrepentimiento. ¿Y cómo es eso de que no tenían arrepentimiento y se habían dado milagros? Lo lógico es, para que en un lugar se den milagros es porque creyeron antes. Pero si después creyeron y dejaron de creer, significa ocurrió algo y ahora no hay arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia? En la iglesia, en todas las congregaciones ocurre de que uno llega al Señor y con el tiempo después empiezan a decirle: mire, esto que usted está haciendo está mal. Uno al comienzo todo bien, pero después que comienza a servir le dicen: mire, esto, como ya ahora hay más compromiso y más relación con el pastor, con los líderes, entonces empieza a decirle: mire, esto está mal. Cuando predique no diga esto, cuando hable tenga cuidado con esto. Esta es la forma de enseñar, o sea, pasos para predicar la palabra de Dios. Y de repente se le corrige a alguien, entonces no, ¿cómo va a ser posible que me venga a corregir a mí después que tengo tanto tiempo en la iglesia? Bueno, eso pasa en la iglesia también. Tercera y última,
¿Por qué razón? Ellos dijeron, aumenta nuestra fe. Y es lo que yo le pregunté al Señor. Señor, ¿qué hago para que haya más fe? Porque veo que los discípulos dijeron, pero yo también le estoy preguntando, Señor, ¿qué hago para que haya más fe en la iglesia? Para que haya más fe en mí, para que yo me convenza más, para que yo crea más. Ellos le dijeron al Señor Jesús, aumenta nuestro creer y aumenta en nosotros el estar convencidos de que tú nos vas a respaldar. Eso es, aumenta nuestra fe. Usted le debe estar diciendo al Señor, Señor, aumenta la fe en mí, que yo no solo crea, sino que crea con autoridad y que tenga el poder para decirle a la enfermedad, para decirle al enemigo, se tiene que ir en el nombre de Jesús. La respuesta es Marcos 9:28. Le dijo el Señor, dijeron ellos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Les dijo, esta clase no sale sino con oración. Recuerde que antes les había dicho poca fe, incredulidad, y les dice oración. El Señor Jesús siempre invitaba a los discípulos a orar. En Mateo 26, en el Getsemaní, llevó a los discípulos a orar y llamó a Santiago, Pedro y Juan y les dijo, estén conmigo en oración. Después les dijo, ni siquiera una hora estuvieron conmigo en oración. Le terminó diciendo en el versículo 41 que con la oración se vence la tentación y los deseos de la carne. Pero aquí el Señor les había dicho, ellos habían dicho, Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo si nosotros creímos en tu nombre y fuimos y oramos y hubieron milagros, pero nos hizo quedar mal? Y les dice, sale con oración. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Necesitamos más oración. Nosotros oramos, usted ora, yo oro, pero nosotros estamos convencidos de que cuando oro más, hay más respuesta de Dios. ¿Usted no cree que usted no ha visto eso? No solamente que usted no lo ha visto, usted mismo no ha sido testigo de que cuando usted ora más y ora y ora y ora y ora, hay más respuesta. Cuando usted ora y se entrega y busca, hay más respuesta de Dios. Entonces lo que el Señor les dijo cuando les dijeron aumenta nuestra fe, y cómo hacemos para que crezca la fe, necesitan más oración. Y vuelvo y digo, todos dirán, pero yo oro, hasta el Padre Nuestro me lo sé de memoria. Eso es solo una oración. Oración, más oración significa que usted esté en constante oración, en constante oración. Miren, en la iglesia hay oración de 6 a 7 de la mañana por Intercanal y por RBI. Oración, hay oración de 3 a 4 de la tarde. Hay oración por sectores en diferentes casas. Hay oración personal que les he pedido a cada servidor que tienen que orar por lo menos media hora. Si usted está en oración, oración, oración y oración, pero no solamente una oración de ir por la calle orando, eso puede ser y está bien, pero una oración de entrega, Dios le va a dar más y su fe va a crecer. Oración con palabra. Mire, el Señor me mostró ayer, creo que fue ayer. Sí, ayer. Ayer en la noche me recosté en una cama que no era el momento de dormir, sino que estaba cansado y me acosté y me quedé dormido como 5 minutos. Y en esos 5 minutos que tal vez dormí, tuve un sueño con 3 hermanas de la iglesia. Yo digo, uy, tan raro ese sueño, pero raro pero era muy natural el sueño. Yo entraba por el colegio y estaba una hermana orando con otra,
una frente a otra orando, sentada en una de las bancas. Había otra como a 5 metros que no estaba con ellas orando, pero estaba cerquita, ahí agachada la cara sin orar. Y yo entré, y mientras la hermana estaba orando por la otra, yo le dije a la que estaba orando: tiene resentimiento, tiene odio, tiene esto, tiene esto. O sea, cada vez que oraban yo le decía: es esto, es esto, es esto. ¿Eso qué significa? Eso significa don de conocimiento. Eso significa don de ciencia. Eso significa el Señor va a mostrar que alguien se está sanando. Eso significa que el Señor va a comenzar a hacer en la iglesia eso. Pero eso ¿cómo se adquiere? Orando, 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 orando. La fe es un don del Espíritu Santo. Y un don es un regalo de Dios. Pero nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, aumenta, Señor, aumenta. Mire lo que hicieron los discípulos cuando dijeron: aumenta nuestra fe. Eso se llama oración. Porque le estaban pidiendo ¿a quién? A Jesús. Aumenta nuestra fe. Nosotros no tenemos a Jesús como ellos lo tuvieron para decirle aumenta nuestra fe, pero nosotros hoy estamos convencidos de que Él está en este lugar, de que Él está con nosotros todos los días, y nosotros oramos y diciéndole: Señor, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta los milagros, Señor, aumenta la sanidad en la iglesia, Señor, glorifícate en la iglesia, Señor, haz milagros sobrenaturales, Señor, estoy creyendo que hay más de lo que tú me has dado, hay más, hay más, hay más, hay más. Si seguimos orando y orando y orando, el Señor va a seguir desatando la bendición sobre toda la iglesia. Amén. Les digo lo que le dije hace tiempo. Le pregunté a un profeta Elkin González. Le dije: pastor, ¿cómo hace usted para que el Señor le muestre las profecías y le muestre lo de la gente? Y él me dijo: mire, pastor, desde hace mucho tiempo yo tenía este sentir que el Señor me mostraba que le dijera algo a alguien, pero yo no me atrevía porque me daba miedo decirle: ¿es Dios o soy yo? Y entonces él dijo que el Señor le dijo: dígalo, dígalo, dígalo. O sea, si no lo dice, Dios no le da más, pero si le dice, el Señor le sigue mostrando. Claro, al principio tal vez puedan ser imaginaciones y diga lo que siento y no es el Señor, pero usted va a llegar el día en que va a tener claridad de que es el Señor el que le está diciendo a esta hermana, a este hermano o a su vida: cambie. Pero cada vez que uno actúa, responde Dios. Amén. Igualito es con la oración, igualito es con la fe. La fe es creer que lo que Dios dice lo va a hacer. El Señor les dijo, había dicho en Lucas 4:18 que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo ungió para sanar. La gente que recibió milagro fue porque ellos ya sabían lo que Jesús había dicho, y cuando vieron que era Jesús de Nazaret, imagínense el ciego no lo vio. Y él pregunta: ¿quién es? Es Jesús. Y comenzó a gritar. Dice: no, ese es el que me va a sanar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y recibió milagro. Entonces eso es lo que pasa, hermanos. La fe va a crecer. La fe significa el convencernos de que Dios se va a dar en nosotros en la medida que nosotros permanezcamos en Dios, nos llenemos de Dios, estemos orando, 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 llenándolo más de la palabra, y se va a dar el milagro. Tiene que darse el milagro. ¿Por qué razón? No solo porque la Biblia lo dice, sino porque el Señor lo dijo a la Renovación Carismática Nacer de Nuevo, que el Señor va a hacer con esta iglesia cosas grandes, que va a haber milagros sobrenaturales. Pero por esa razón tantas enseñanzas de la fe, para que nosotros creamos y creamos que lo que Dios dice lo va a hacer, lo que Dios dice lo va a hacer, de que yo no necesito llenarme del mundo para recibir lo que el mundo ofrece, sino llenarme de Dios para que Dios me dé lo que el Señor ofrece. En la medida que yo me lleno más del Señor, recibo más del Señor. Amén. Los invito a que se levanten. Vamos a pedir al Señor y vamos a orar.